Hermanos, la palabra de Dios de hoy nos hace meditar con Ezequiel en esa lectura que también es pascual, porque las lecturas de la vigilia pascual y de la vigilia de Pentecostés cuentan entre las posibilidades con Ezequiel. Yo siempre en la última lectura en la vigilia, aunque hacemos el modo reducido, pongo la lectura de Ezequiel, porque es importante. El Señor lo dice y lo hace, la nueva creación. Y es importante este testimonio de Ezequiel porque, por un lado, muestra la Gesed, es decir, la fidelidad de Dios. Dios es fiel y por eso es misericordioso. Gesed y Rajamín son términos convertibles, con misericordia, con fidelidad, con permanencia. Y el Señor quiere que la gente cambie por voluntad propia. Es decir, Dios no me obliga a ser bueno y Dios, por supuesto, que no me obliga a ser malo, eso es descontado. Si uno más o menos piensa bien, ya no hace falta aclarar más. Y el pueblo de Dios no entiende, mantiene el culto, pero no cambia el corazón. Y eso lo lleva a las dos deportaciones, la segunda tremenda, porque viene o conlleva la destrucción del templo. Y entonces se ve todo hueso, se ve un desierto, todo árido, todo hueso, y a pesar de ese fracaso, entre comillas, de Dios, de no poder convencer a su pueblo que se convierta a Él de todo corazón, allá les decía, el profeta anuncia un trasplante, tenemos que trasplantar, le hay que sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, pero el Señor está dispuesto a más, está dispuesto a dar vida a eso que ya está perdido, a ese desierto, esos huesos que empiezan a tener nervios, tendones, después los recubre de carne y básicamente infunde el Espíritu del Señor para que nuevamente tengamos vida. Y la vida la tenemos solo si participamos de su Espíritu, si participamos de la esencia del Señor. Y la esencia del Señor, como nos va a recordar el Evangelio de Mateo, entre tantos mandamientos legales que había en el pueblo de Israel, en la época de Jesús había unos 258 mandamientos negativos y 300 y pico mandamientos positivos. Lógicamente que eso distrae. Entonces uno agradece la pregunta que este hombre, aunque sea para ponerlo a prueba, le hace a Jesús: ¿cuál es el mandamiento principal? Y entonces Jesús toma uno del Éxodo y uno del Levítico y los une en la tradición cristiana. Éxodo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Levítico: y al prójimo como a ti mismo. Desde ese momento, estos dos mandamientos son las dos caras de una misma moneda. El amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una sola capacidad de amar. Por tanto, si nosotros macaneamos con el prójimo, si nosotros somos inflexibles con el prójimo, es imposible que seamos de otra manera con Dios. Porque no tenemos dos personalidades, tenemos una sola. Y por eso tienen que trabajarse siempre las dos juntas. Y por eso la carta de Santiago dice: si tú dices que amas a Dios, que no ves, y al prójimo que lo ves no lo amas, eres un mentiroso. No anda con medias tintas. Ahora, ¿qué clase de amor es? Hoy que estamos celebrando en esta memoria votiva del Sagrado Corazón de Jesús, también que la liturgia nos podría dar la posibilidad, nos da la posibilidad de hecho, de celebrar a San Juan Eudes del siglo XVII, versión 1601, este sacerdote, en francés, San Juan Eudes, que propuso y difundió con toda su vida, con todo su impulso misionero, la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, los eudistas, las devociones, las noches de oración. Lo nombró gran apóstol de la difusión del Sagrado Corazón el Papa Pío X, San Pío X, a este gran y santo sacerdote francés. Bueno, uno de los pilares de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús es precisamente la teología del amor, revestirnos, decíamos ayer, con los sentimientos de Cristo Jesús. Entonces, el amor, ¿qué es el amor? La caricatura de lo que se dice hoy que es el amor. ¿Qué es el amor? El sentimiento, lo que yo siento. Ay, el vecino me cae antipático. Que no haga nada, no lo muerda cuando pase. ¿Qué hago con el vecino? Y nada, porque el amor no es lo que yo siento. Cuando hablan de los sentimientos, yo sacaría un palo y hasta que sangre no pararía de darle palo. El amor no es lo que yo siento, el amor se apoya en la voluntad.
El amor es hacer lo que yo debo, no lo que yo siento, lo que yo quiero. ¿Entienden? Porque fíjese, si Cristo hubiera hecho lo que sentía, no iba a tomar el cáliz. Que pase de mí este cáliz, pero no como non sicut ego volo, sed sicut tú, no como yo quiero, sino como tú quieres. Estamos fritos si nos dejamos llevar. Ay, siento que me miró mal. Ay, ¿por qué me dijo esto? Siento que me dice esto. ¿Cómo puede ser gente grande que siga con esas cosas? Tenés que amar al prójimo, tenés que amar al enemigo, tenés que perdonar una y otra vez, porque si no, buscate o hacete otra iglesia, porque no estás en la iglesia de Jesús. Y por eso el mandamiento más grande, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Dice Jesús, de estos dos mandamientos penden, están colgados. Hay como un hilo donde está colgado todo. Si yo corto el hilo, se va todo al diablo. Y de esto depende la vida cristiana, del amor, que está apoyado ¿dónde? En la voluntad, no en el sentimiento. Entonces es importante que la devoción del Sagrado Corazón no sea una estampita con brillantina, sino que la devoción al Sagrado Corazón sea mi vida inmolada, sacrificada, perdonando hasta lo indecible, no siendo tonto en el sentido de no ser cómplice, pero siempre recomenzando mi vida espiritual y pudiendo poner todos mis medios para que el Señor también, a través de mi vida concreta, se manifieste y difunda su amor. Por eso, las personas que tuvieron una seria devoción, por ejemplo, San Juan Eudes, aunque familias distintas, claro que estamos en ese periodo de oro también, casi contemporáneo a San Vicente, a San Francisco de Sales. De hecho, es de esta escuela, San Juan Eudes, ¿no? Y él, todos ellos, sin hacer sociología barata o sin hacer esto que se hace ahora como una especie de ONG que tiene que ser la Iglesia, que también el Papa muchas veces lo critica. El Papa dice que nosotros no somos una ONG asistencialista, pero sin embargo todos estos santos, grandes santos, piadosos santos, horas de oración, horas de adoración. ¿Cuántas horas estamos nosotros Santísimo fuera de las obligaciones que tengamos? Digo así porque aquí hay laicas y hermanas y en YouTube, vaya a saber quién me escucha. Bueno, entonces, ¿cuántas horas de oración hacemos? ¿Cuántas horas estamos con el teléfono, con las redes sociales, por ejemplo? Ahora ya no hay lectura, ¿no? Porque la gente ni siquiera lee. Pero podríamos decir cuántas horas leo el diario o cuántas horas leo novelas. Bueno, esta gente estaba horas rezando el rosario, la coronilla, diríamos hoy, haciendo todo. Y además necesitaba hacer cosas por los necesitados. San Juan Eudes, entre todas las cosas que se preocupaba de los refugios de las prostitutas. Dígame usted, en el siglo XVII, ¿quién se preocupaba del refugio de las prostitutas? ¿Cómo estaba la sanidad en Francia en ese momento? Pregúntenselo ustedes, que son hijas de San Vicente. Y entonces toda esta gente que tenía una montaña de piedad, también tenía una montaña de apostolado, de obra de misericordia, de atención concreta al sufriente, que no era del mismo palo, que no pensaba como nosotros, y que tal vez desde un plano de vista meramente subjetivo y natural, hasta podría ser un enemigo, un adversario. Y sin embargo, el amor y la misericordia que brotan de estas auténticas devociones que transforman el corazón. Vamos a pedir en este viernes dos cosas. Primero, la gratitud de que hemos vivido otra semana, con sus más y con sus menos, hemos vivido otra semana, le agradecemos a Dios. Tratemos en el fin de hacer algo que nos descanse, que nos distraiga, etc. Y le pedimos al Señor la gracia de tener una verdadera devoción, que se refleje o que se refracte, si es con mucho calor, que se refracte en nuestra vida concreta, en nuestras relaciones personales, interpersonales, laborales, religiosas, etc. Que la Santísima Virgen nos impulse con su oración, con su fuerza, desde esta devoción tan entrañable que yo siempre estuve en parroquias y con gente que las cultivaron, acá con mucho gusto en Santa Inés hacen todo lo que es por el corazón de Jesús, por el corazón de la Virgen, y que hablar cuando era chico
en Varela, las señoras del apostolado que estaban con sus sagrados corazones siempre en el pecho, gozosas, orgullosas de eso, pero que también sea una expresión de nuestra vida concreta y vivida. Que nunca la fe, como le pasaba a Jerusalén en la época de los profetas que estamos contemplando, que nunca la fe sea solamente externa, sino que esté en el fondo de nuestra vida, motive, dé sentido e impulse todas nuestras obras. Rezamos por los enfermos, pedimos por todas nuestras necesidades e intenciones y le agradecemos al Señor por su amor, por su ternura y por su misericordia para cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea.